Mi esposo me para venderme. Sí, hermana, así como lo escuchas, o sea, y tiene un final épico que no te lo esperas. Resulta que yo me casé en 2023, o sea, esto fue reciente, este trauma que yo tengo fue reciente. La verdad es que yo sufro de trastorno de límite de personalidad y pues otras cositas psiquiátricas. Entonces yo tengo medicamento controlado y pues bueno, él es todo mi apoyo, la verdad es que yo confío mucho en él porque él es el que me controla los medicamentos. Antes me los controlaba mi mamá, pero ahora que me casé, pues me los controla él porque yo tuve varios intentos de y tomaba medicamento de más, y pues ya sabes, ¿no? Me daba mi depresión. Nosotros hicimos nuestra luna de miel en un viaje, o sea, aprovechamos ese viaje y nos fuimos de luna de miel. Como yo te decía, él controlaba todos mis medicamentos. Yo nunca, tuve así como que síntomas de alertamiento o red flag que yo haya visto, porque pues les digo, yo confiaba mucho en él. Pero algo que sí me llamó la atención durante ese viaje era tanto mi cansancio que yo me dormía 4 horas, 5 horas y me podía dormir en la mañana y me podía dormir en la tarde y me podía volver a dormir en la noche porque yo estaba muy cansada y sí me dormía. Yo soy una persona gordita y siempre he tenido inseguridad por mi peso. O sea, siempre ha sido mi inseguridad de mi peso y a mí no me gusta que me carguen. En la vida me han cargado ni siquiera de pequeña. O sea, nadie me ha cargado porque a mí no me gusta. Me siento insegura, me da fobia, me da pánico. Bueno, cuando yo descubrí el primer síntoma de alertamiento, la primera red flag, lo primero que me hizo pensar así de qué está pasando aquí fue cuando una vez yo me quedé dormida en el camino hacia el hotel, pero, o sea, me quedé tan dormida, que ni siquiera sentí cuando llegamos, porque cuando desperté, mi esposo me estaba cargando hacia la habitación. Yo sobresalté y entré en pánico y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás cargando? O sea, entré en pánico porque era mi fobia que me cargara. Y dije, tan mal estaba yo, o sea, ¿cómo es posible que yo haya tenido o me haya quedado dormida mucho tiempo y que no me di cuenta ni siquiera cuando me cargaron? Entonces él solo me tranquilizó y ya fue cuando yo dije, bueno, ya, esto no es normal, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo como sabía que eso no era normal, nosotros íbamos a pasar como de camino porque nosotros viajábamos mucho porque él es gerente de ventas, entonces hagan de cuenta que como viajamos a todo el Bajío y andábamos de allá para acá, de aquí para allá, entonces durante ese trayecto íbamos a volver a pasar sobre el estado que de donde es mi psiquiatra y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a ver a mi psiquiatra porque esto no es normal y quiero ver por qué, ¿no? Pasamos ahí al estado donde es mi psiquiatra, fuimos a ver a mi psiquiatra, mi esposo me acompañó, entró conmigo a la consulta con mi psiquiatra y yo le pregunté a mi psiquiatra si era normal que yo tuviera muchísimo sueño, porque la verdad es que ya le conté la situación que me pasó y me dijo así como de que sí, no te preocupes, es normal porque son nuevos medicamentos y te tienes que adaptar. Y le dije, bueno, está bien, pero yo sentí raro porque mi esposo le dijo, doctor, ¿sabe qué? ¿Me puede dar una receta para este medicamento, para este y para este? Y entonces el doctor se quedó así como de, ¿qué? Entonces yo entré en pánico y sentí raro, pero no dije nada. Y mi psiquiatra le dijo así como de que, pero ¿por qué? Si yo le hice la cuenta y ella tiene tal medicamento contado para ciertos días y aún lo tiene que tener, o sea, aún le sobra. Y aparte, Daniela siempre tiene una caja de más, o sea, yo le doy una caja de más por cualquier cosa. ¿Cómo es posible que ya no tiene medicamento? Y pues sí se sacó de onda. Y él le dijo así como de que, ay, es que los olvidé allá en el hotel y pues ya marqué para que me los guardaran y pues pasé yo por ellos. Pero mientras, pues no tiene medicamento y le dijo, bueno, está bien, yo te los doy. Y él, mi psiquiatra y yo nos quedamos así como de que, bueno, no pasó nada, no hice caso. Pero bueno, yo no tenía el control de mis medicamentos, o sea, yo no sabía qué cantidad de medicamento me daba el doctor porque yo no quería tener ese control por lo mismo que les comento que yo tomaba medicamento de más para tratar de eso. Entonces él era el que recibía el medicamento. Mi esposo tenía todo el control para los medicamentos. Y bueno, ya pasó esta situación. Y bueno, yo sé que, o sea, lamentablemente tomaba yo medicamento psiquiátrico y que esto no se debe de hacer, pero yo tomaba. Y bueno, cabe recalcar que a mí me gustaba muchísimo tomar. O sea, yo tomaba muchísimo, muchísimo desde antes de tomar medicamentos así. Entonces, ese es como un error mío, ¿no? Y no me hacían efecto las pastillas. Normalmente te dicen que no hagas ese tipo de cosas porque como que te cruzas, como que te de pastilla y alcohol, pero a mí no, o sea, a mí era todo lo distinto. Para mí tomar alcohol y luego las pastillas eran como que no me hiciera efecto. Pero
empecé a notar que no, ni siquiera me acababa yo un vasito de cerveza y ya andaba yo toda tambaleándome, queriéndome caer, perdiendo el conocimiento. Y esto cabe recalcar que les digo, o sea, fue durante mi luna de miel, que fue más o menos unos 3 meses. Y durante esos 3 meses siempre habían como situaciones así que yo decía de que esto no es normal, esto está raro, ¿por qué me pasa esto? Perdía yo el control, perdía el conocimiento, me dormía yo muchísimo tiempo y yo decía, bueno, a lo mejor es por mi edad y los medicamentos. Un día, cuando nosotros fuimos a San Luis Potosí, mi esposo se estaba bañando. Él vendía productos cosméticos y tenía mucho contacto con mujeres, ¿no? Yo la verdad es que no era nada celosa, o sea, nada, nada, nunca le revisé el teléfono, nunca desconfié de él, porque pues yo sabía a lo que se dedicaba. Le mandaba mensajes, recibía y así como de, pues no pasa nada. Cuando él se estaba bañando, les repito, fue cuando aquí empezó todo, porque le llegó un mensaje. Le llegó un mensaje a su teléfono y como siempre me decía así como de que, oye, dime qué dice o ve por ahí qué dice. Pues, o sea, fue raro aquí porque yo siempre tuve acceso a su teléfono, pero esta vez me sorprendió mucho, porque el mensaje era de un cliente hombre. Le había llegado un mensaje de un cliente hombre. Y el mensaje decía así como de que si se va a hacer lo de mañana o no. La verdad es que yo decía, esto es una bendición de Dios, una obra divina, una señal para que sepa yo que ahí no es. Porque yo sentí raro y dije, no, tengo que leer toda la conversación completa pues para saber de qué hablan. Pues resulta que el mensaje y la conversación de la que se trataba con el chico era un intercambio de parejas. Y mi esposo le decía en la conversación, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en tal lugar, en tal hotel, en tal hora, en tal habitación. ¿Y qué creen? Era justamente el hotel y la habitación donde nosotros teníamos reservación. O sea, esa reservación era para dentro de 2 días. Todos los datos de la reservación pues coincidían con lo que le dijo mi esposo al chico. Y en los mensajes, mi esposo le dijo al chavo, oye, pero ¿sabes qué? Hay un detalle. Mi esposa toma muchísimo, o sea, a ella le gusta mucho y cuando pasa eso, pierde el conocimiento, o sea, no está en sus 5 sentidos, está inconsciente. Entonces le dijo, probablemente cuando tú estés con mi esposa, ella va a estar inconsciente, pero no te preocupes, es normal. Y que si él notaba que yo estaba, o sea, muy, muy inconsciente o muy adormilada, era precisamente porque tomaba mucho, o sea, que él no se preocupara, que no crea que es por otra cosa. O sea, que si él notaba que yo no reaccionaba, era por eso, que no se preocupara, que todo era consensuado. Lo peor es cuando él le dijo, mi esposo le dice a él, tú vas a poder hacerle lo que tú quieras a mi esposa sexualmente, con la condición de que tú me hagas a mí esto. O sea, él le decía todas las fantasías que él quería explícitamente, que quería que le ahí o cosas así, ¿no? O sea, obviamente es fantasías sexuales. Y yo entré en pánico, o sea, yo me quedé así como de, ¿qué? La verdad es que yo leyendo los mensajes fue una impresión tan fuerte que yo no lo podía creer, yo no sabía qué hacer, así que lo que hice fue salirme, agarrar su teléfono, salirme de la habitación, entré en pánico, no supe qué hacer. Me acuerdo que en la otra habitación había una recamarera que estaba limpiando pues la habitación, ¿no? Entonces como que ella me vio que estaba yo muy mal, entré en pánico, muy así, muy choqueada, y ella me dijo, ven, y pues ella me metió a la habitación donde ella pues estaba limpiando y yo no le decía nada, o sea, yo me metí y pues la verdad es que trataba de respirar y todo, pero me puse súper mal, o sea, la verdad es que terminé en el doctor. Al doctor fue cuando le conté cómo estuvieron las cosas, o sea, lo que había pasado, el por qué me puse así. O sea, una de mis amigas tuvo que viajar desde San Luis Potosí hasta donde yo estaba, en otro estado, lejos de ahí, porque no había quien más fuera por mí y yo no quería o sea, yo no quería regresar a donde estaba mi esposo. Entonces ella fue, me rescató y fue por mí. La verdad es que yo estaba impactada porque era una persona en la que yo confiaba muchísimo, o sea, era mi vida entera. Yo lo elegí porque yo quise compartir mi vida con él, porque yo confiaba en él, o sea, era todo para mí. Y que me haya hecho esto fue impactante. Tuve que hablarle a mi psiquiatra y mi psiquiatra fue a verme a donde estaba. Mi psiquiatra fue a verme al hospital. Estuvo tan fuerte la cosa que mi psiquiatra me fue a ver al hospital, le platiqué cómo estuvo la cosa. Me mandó a hacer pruebas toxicológicas y pues resulta que mi esposo me daba medicamento de más. Es por eso que al inicio que yo les conté que faltaban medicamentos y que él le pidió una receta para más medicamentos, era porque él me estaba dando más medicamento de lo normal. O sea, muchísimo más como para que yo me quedara dormida tantas horas y que yo no me diera cuenta de lo que estaba haciendo. La verdad es que yo tuve mucho miedo desde la vez que les dije que me bajó del camión hasta la recámara, hasta la cama y me acostó y yo no sentí nada. Me tengo miedo hasta el momento, tengo pánico. O sea,
yo sigo pensando que a lo mejor me pudo haber hecho algo, me pudo haber grabado, tomado fotos, como les digo, incluso me pudo haber hecho más cosas peores como las que iba a hacer. Y pues yo sin que me diera cuenta, ¿verdad? La verdad es que cuando salió el caso de la señora de Europa que su esposo dejaba y permitía que la... Entonces yo me puse a pensar y entraron muchas cosas a mi cabeza, a mi cuerpo, a mi sentir, que yo dije, yo no sé si soy ella. Y pues no son cosas como que se podían descubrir, ¿no? La verdad es que yo confronté a mi esposo y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hiciste? Él no me respondía nada, nunca me respondió nada. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mira, si tú eres gay, no te preocupes, por mí no hay problema. Y pues la verdad, o sea, en verdad, de todo corazón, para mí no había problema si él era gay, pero pues que me lo dijera, ¿no? Que no me usara para ese tipo de cosas. O sea, el simple hecho de pensar que me pudo haber, porque sí me daba dosis muy fuertes, imagínense, muy fuertes como para que yo me quede dormida más o menos unas 12 15 horas seguidas. También pues le escribí, tomé el atrevimiento, el valor de escribir a la persona, al hombre con el que le había hecho este concuerdo. Le escribí y hasta eso pues él se portó buena onda porque él me dijo así como de que, ¿sabes qué? Yo no conozco a tu esposo, yo lo conocí en un grupo de... Y yo así como de que... Tantas cosas que se ven por ahí, ¿verdad? Y pues que en ese grupo había mucha gente que sí se prestaba para eso, ¿no? O sea, él no tenía una pareja, él iba a ir solo, ¿no? O sea, él era el que le iba a hacer cosas a mí y a él. Y como en este grupo pues se prestaban para ese tipo de cosas, pues él como que no notó nada extraño. Entonces él sí me dijo así como de que, imagínate en el broncón que yo me hubiera metido también por haber participado en eso, ¿no? Que no pasó, pero imagínate que hubiera pasado. Y pues tú bien me pudiste haber denunciado por si, si te hubiera pasado algo, ¿no? Si hubiera pasado algo. Y yo sin saberlo. Ya no dije nada al chavo y la verdad es que para mí fue algo así muy fuerte porque pues yo dije, o sea, güey, ni siquiera las mujeres estamos libres con nuestro esposo porque él era mi todo, o sea, él era mi sostén, él me apoyó en mi momento de depresión, estuvo conmigo en las 2 veces que yo intenté, entonces como que yo confiaba muchísimo en él. Pues cuando me hizo eso, yo me quedé así como de que, híjole, si yo no puedo confiar en mi esposo, pues entonces en quién voy a poder confiar después. Gracias a mi psiquiatra y a este chavo que les comento, fue como pude meter una denuncia a mi esposo por haberme hecho eso, pero cuando le llegó la denuncia a mi esposo, él se desvivió. Y pues la verdad es que fue un trauma más a mí, o sea, fue un trauma más a mí porque yo no quedé como soltera, quedé como viuda de, y la verdad es que sí, son traumas que tuve que trabajar en eso para poder superarlo y yo no se lo deseo a ninguna mujer, pero yo siento que hay más mujeres que han pasado por esto, como lo que yo he pasado, y la verdad es que mi consejo es que nunca confíen en nadie y siempre cuídense mucho, conozcan bien a la persona con la que van a estar.